para que todos podamos disfrutar de la celebración del cumpleaños del Señor Jesús. Después de esta presentación va a pasar aquí adelante una familia más representada por uno de sus miembros. ¿Hemos terminado? Sí. A ver, puedes pasar ahora. Vamos a pasar adelante. Abel canta, Abel baila, pero hoy no va a hacer nada de eso. Gracias, Sergio. No sé si tenéis Biblia, pero vamos a utilizarla. Claro. Sería bueno que todos aquellos que la tuvieran pudieran echar mano de ella. Tienen que verla. Tienen que revisarla en despacio, o sea, sin el volumen para ver qué es lo que pasa. Uno de los propósitos de la Biblia es mostrarnos el amor que Dios tiene hacia los hombres. Dice un versículo clave, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. De todas estas representaciones que hemos visto aquí, todas tratan de esto, de mostrarnos cómo la Biblia, cómo Dios se acerca a los hombres y cómo Dios nos ama y ha provisto de un camino para llegar a Él, y ese es el Señor Jesús. Así que vamos a centrarnos en ello y siguiendo un poco al hilo de estas representaciones. Hay una que todavía no se ha expuesto, que es la del anuncio del nacimiento de Jesús a José. Y dice así la Biblia: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María con José, Ustedes son un desastre. antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Esto de estar desposada es ese periodo de prueba que solía durar un año, en el cual, digamos que era una prueba, para que esa futura esposa manifestara que era virgen, que era digna de poder ser casada con ese esposo al cabo de un año. Y estando en esa situación, la Virgen María quedó embarazada. Y dice la Biblia que José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Jesús significa Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto, dice la Biblia, aconteció para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta Isaías, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, Salvador. Esta es una bonita historia que nos centra en el nacimiento del Señor Jesús en Belén. Pero lejos de ver simplemente este mensaje en la superficie, vayamos a centrarnos más en la profundidad lo que significaba este nacimiento para nosotros. Porque realmente en aquel establo de Belén ya se proyectaba la sombra de la cruz del Calvario, porque ese fue el propósito para el que realmente Jesucristo vino a este mundo. Así que el anuncio de aquel ángel a José era una apelación tanto a José como a la nación de Israel para que comprendieran que precisamente lo que se estaba produciendo allí, el nacimiento de Jesús, era el cumplimiento de todas aquellas profecías que hablaban del Señor Jesucristo. Porque el profeta Isaías, 700 años antes, había dicho: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Por tanto, lo que el anuncio de José estaba indicando, el anuncio del ángel estaba indicando a José era que el Señor Jesucristo era el cumplimiento de todas esas promesas, profecías que habían sido dadas en la antigüedad, en el Antiguo Testamento. Así que centrémonos en lo que significan los nombres. El anuncio del ángel revela dos nombres. Uno se llamará su nombre Jesús y otro también se llamará su nombre Emmanuel. Al anunciar la profecía que su nombre sería Emmanuel, expresa una de las verdades más maravillosas de la Biblia, porque esto significa Dios con nosotros. Y qué grande es que nosotros podemos decir: Dios está con nosotros. Eso es lo más grande que cualquier persona pueda decir hoy día. Pero él no podía ser Emmanuel
Dios con nosotros, a no ser que hubiera nacido de una virgen, pero así era el caso. Pero tampoco podría ser Jesús, que significa, recordemos, Salvador, a no ser que fuese el Emmanuel, Dios con nosotros. Así que el motivo por el cual se llama Jesús y Salvador es que Él es Dios con nosotros. Vemos la relación tan grande entre estos dos nombres, Jesús Salvador y Emmanuel, Dios con nosotros. Y el escritor de la carta a los Hebreos dijo, un versículo, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. El Señor Jesucristo, este niño que nació en Belén, vino a gustar la muerte por todos nosotros. Jesús tenía, por tanto, que ser un sacrificio aceptable al morir por los pecados de todos nosotros. Nadie, absolutamente nadie, podría pagar el precio por sus pecados ante el juicio de Dios. Pero Jesús, recordemos, Salvador, sí pudo, porque Él es este Emmanuel, Dios con nosotros, que vino al mundo para salvarnos. Ahora, si tal vez no estás muy familiarizado con la Biblia, tal vez te preguntas, ¿y para qué me vino a salvar a mí? ¿De qué me tiene que salvar si yo no veo atenazada mi vida? No veo riesgo, me siento en una burbuja de seguridad, todo me va bien en la vida. ¿Qué necesidad tengo yo de que me salven de nada? Y en cuanto a la vida eterna, bueno, mucha gente dirá, yo no soy tan malo, yo no hago mal a nadie, es más, yo contribuyo con obras a los necesitados, soy buen vecino, soy buen compañero de trabajo, soy buen marido, buena esposa, soy buen hijo. Y si yo no entro al reino de los cielos, ¿qué le pasará al vecino que hace todo esto, no? Muchas veces reflexionamos de esa manera. Pero si esto pasa por nuestra cabeza, déjame decirte que la palabra de Dios declara lo siguiente. Dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice, todos se desviaron. A unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto lo revela la palabra de Dios. También dice otro versículo, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Puede que haya muchas áreas de tu vida que estén en conformidad con los mandamientos de Dios, pero basta que haya una que no lo esté para que seas culpable de todo delante del juicio de Dios. En cuanto, por tanto, a ser santo, en cuanto a la santidad, ninguno de nosotros cumple el estándar de Dios. También hay otro versículo, que el escritor de Hebreos dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Por tanto, todos tendrán ese juicio, todos aquellos que rechacen al Señor, se verán después de morir delante del juicio de Dios. Y llegado a esta reflexión, quisiera que si tenéis Biblias las abrierais en el Evangelio de Juan, en su capítulo 3, versículo 1, y aquí vamos a ver una historia que nos va a poner un poco en práctica esto que acabo de decir. Porque aquí había un señor que se creía que él hacía buenas obras, se creía que él cumplía el estándar de Dios, se parecía que este hombre entraría de cabeza en el reino de los cielos. Pero tuvo un encuentro con el Señor Jesús y el Señor lo dejó desconcertado. Dice Juan 3, 1, versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este versículo ya nos declara dos cosas. La primera, que era un hombre de los fariseos. Si pensamos, los fariseos era el grupo más religioso que había en Israel en aquella época. Segundo, nos dice también que era un principal entre los judíos. Esto implica que era un hombre de la mejor reputación, el más respetable ante aquella sociedad. Podría probablemente ser la descripción del hombre moderno de nuestros días, que va por ahí pensando que tiene su trabajo, su buena familia, que recibe el respeto de sus vecinos, que se confiesa religioso, que tal vez participa de actividades en la iglesia. Podría ser el hombre moderno, el que piensa que yo hago buenas obras. Seguimos leyendo, dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces
si no está Dios con él. Vemos aquí que Nicodemo viene como representante del grupo de los fariseos y declara que están de acuerdo en creer que Jesucristo era algo especial. Jesús había venido de Dios, se lo reconoce Nicodemo, un fariseo, y dice en plural, lo reconocía al grupo, porque nadie dice puede hacer aquellas señales que tú haces. Vemos aquí que nadie dudaba de los milagros del Señor Jesús. Ni siquiera los enemigos de Jesús cuestionaron sus milagros. Hoy día son cuestionados, separados más de 2000 años y a muchos kilómetros de distancia de la tierra donde se produjeron, pero en aquella época los contemporáneos del Señor Jesús no dudaban de sus milagros. Pero bueno, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto tuvo que dejar muy perplejo a Nicodemo, un hombre que era sumamente religioso y además fariseo. Era lo mejor de la sociedad de su época en términos religiosos y de acercamiento a Dios. Sin embargo, Jesús le revela que no estaba preparado aún para recibir la salvación y le dijo que no podría ver el reino de Dios a menos que naciese de nuevo. Cualquiera pensaría que Nicodemo entraría de cabeza en el reino de los cielos, siendo como era. Pero el Señor Jesucristo le dice que no es todavía él, no está preparado para entrar en el reino de los cielos a no ser que naciese de nuevo. Ahora yo me pregunto, ¿y qué es esto de nacer de nuevo? ¿Cómo podemos hoy día nacer de nuevo? Bueno, déjame simplemente leer 2 versículos del apóstol Juan. En su evangelio dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos son nacidos de nuevo. También el mismo Juan dice en su primera carta, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Nosotros hoy lo creemos que Cristo es nacido de Dios. Pues nacer de nuevo es creer que Jesús es el Cristo anunciado como el Emmanuel, Dios con nosotros, que vino al mundo con el propósito de morir en la cruz para redimirnos de nuestros pecados. Nacer de nuevo es aceptarlo como tu único y suficiente Salvador, sabiendo que Cristo es el único camino posible para tener una relación personal con Dios. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nacer de nuevo es reconocer que tus obras y tus méritos nada valen y no son suficientes para tener una relación personal con Dios, pues su palabra dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios para que nadie se gloríe, nadie. Nacer de nuevo es también aceptar la salvación eterna como un regalo de Dios para ti. Dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, es decir, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Todo esto es nacer de nuevo. Por Navidad se suelen hacer regalos y estamos ahora en el tiempo de los regalos. En este caso es Dios dándonos un regalo a cada uno de nosotros. Ese regalo se llama vida eterna. Pero para recibir el regalo es condición necesaria que lo aceptemos. Hoy tienes la oportunidad de aceptar este regalo, si no lo has hecho ya, recordando que, como su propio nombre indica, regalo es gratuito, pero pensando que costó el precio más alto que se podría pagar por este regalo, y es la sangre de Jesús, como su nombre indica, el Salvador, el Emmanuel, el Dios con nosotros, al morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Así que Jesús te dice hoy, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Así que te conmino a que invites a Jesús a formar parte de tu vida por medio de la fe, que le tomes la palabra, que aceptes ese regalo y puedes acercarte a Jesús con confianza, abrirle la puerta de tu vida, de tu corazón y pedirle,
simplemente que sea tu Señor y Salvador, de acuerdo a esa promesa que nos ha dado. Así que si este fuera tu deseo, simplemente tienes que decírselo. A través de la oración, orar es hablar con Dios, puedes hablar íntimamente con Él. Puedes hablar con Jesús, expresarle lo que hay en tu corazón, darle las gracias porque Él murió por ti y puedes poner tu vida en sus manos. Se trata, no hay una fórmula mágica, no hay unas palabras mágicas. Tú puedes hablar libremente con Él. Pero se trata simplemente de decirle una oración muy simple. Señor Jesús, te necesito. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por dar tu vida por mí y perdonar mis pecados. Haz de mí la persona que tú quieres que sea. Si haces esto de corazón sincero, puedes tener la certeza de esto, de que Jesús está en ti, porque así lo ha prometido. Su palabra es viva y eficaz y más aguda que espada de doble filo. Puedes tener la certeza de que tus pecados han sido perdonados. Recordemos que no hay hombre sin pecado ni aun uno. Puedes tener la certeza de que eres hijo o hija de Dios. Y puedes tener la certeza de que no tendrás condenación, sino que has pasado de muerte a vida. Así que aquí empieza la regeneración, ese nuevo nacimiento del que hablaba. Hay un versículo que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así que a partir de ese momento tu vida debe empezar a cambiar. Pero simplemente no nos quedemos en la superficie de lo que significa ese cambio. No vas a llegar a casa y ver las cosas diferentes al primer día. Hay tres cosas, permitidme que destaque simplemente tres cosas que Jesús no dijo. Él no dijo que a partir de este momento seríamos ricos, que tendríamos riquezas materiales. Él no prometió riquezas por seguirlo a Él. Jesús no dijo que estaríamos libres de enfermedad tampoco. Jesús no dijo que se acabarían los conflictos, el paro, la familia, hijos rebeldes tal vez, desahucios. Jesucristo no dijo que eso todo se acabaría simplemente por conocerlo a Él. Pero te puedo decir una cosa muy importante que sí dijo, en la cual podemos creer y a la que nos debemos aferrar. Y Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Yo estaré con vosotros siempre hasta el fin del mundo. Así que el Señor os bendiga y de vosotros depende.